y desde esa perspectiva también es muy importante comprender un poco cuáles son las restricciones que hay, tal vez por el otro lado específicamente, y por un lado que no abordamos en forma tan regular, que es la parte legal y jurídica para poder hacer interactuar a estas dos naciones y particularmente desde la perspectiva de la innovación. En ese sentido, la expertise de Eder es fundamental en ese tema y me encantaría conocer tu visión en la forma más concisa y concreta posible, si se puede. Sí, gracias, Freddy. Me pidieron que hablara cortito. Sí, a ver, desde el punto de vista estrictamente de innovación, startups, yo diría los principales cambios han sido, eh, o el principal impacto ha sido en materia de financiamiento. Después podemos hablar un poco más de eso en detalle, pero han estado, lo que hemos visto en nuestra experiencia en el mercado, con compañías de innovación, con startups, es que han estado particularmente golpeadas en lo que refiere a las fases iniciales, ¿no? Cuando las compañías requieren de mucho financiamiento externo para sobrevivir, todavía no son profitable y por tanto en esa etapa que dependen de deuda o de equity externo, están especialmente vulnerables y el corona lo que hizo fue aumentar esa vulnerabilidad. De hecho, hay gráficos que podemos ver en que lo que antes se llamaba el Valle de la Muerte, ¿no? El típico de las compañías startups, que antes ya era grande, ahora se expandió más todavía, ¿no? Y eso es porque, entre otras cosas, básicamente porque lo que hemos visto es que quienes estaban pensando en hacer una ronda de financiamiento, un financiamiento respecto de startups, están ahora mucho más cautelosos, hay mucho más aversión al riesgo. Los inversionistas ángeles, por ejemplo, que antes estaban más disponibles a ampliar su cartera de inversiones, ahora están más preocupados de proteger las inversiones que ya existen, de apoyar lo que ya, aquellos lugares en que ya están participando, antes de decidirse a nuevos emprendimientos. En materia del venture capital corporativo, por ejemplo, el venture capital corporativo que se a través de subsidiarias, ¿no? De filiales de compañías grandes, como que sé yo, Siemens, BASF, etcétera, que lo que hace es apoyar I más D a efectos de soportar, digamos, el negocio core o el negocio nuclear de la compañía, ¿no? Pero lo que está pasando actualmente es que el negocio núcleo, el negocio core de la compañía grande, aún de las grandes, está también tan afectado que las decisiones de negocio son más bien concentrémonos en proteger esto, que es de donde viene la mayor parte de nuestros profits, eh, en vez de estar invirtiendo en otros temas, ¿no? Y como consecuencia de eso, bueno, el venture capital en Alemania, como en todo el mundo, ha tenido un golpe histórico, ya nunca había estado a niveles tan bajos. La buena noticia dentro de todo es que ese golpe histórico golpeó muy fuerte el primer trimestre del año. El segundo trimestre se ha visto una recuperación rápida, bastante rápida, pero esa recuperación va a costar, ¿no? Va a costar a llegar a niveles pre-crisis en materia de inversión, pre-crisis en materia de venture capital. Eh, ¿Qué es lo que podemos decir ahí? ¿De qué está preocupado más bien el mercado en Alemania? Es de que no suceda de nuevo lo que sucedió en la crisis de 2001, que fue la crisis de la dot-com, ¿no? En que en Alemania y en Europa había un mercado de venture capital poco maduro, que no fue capaz de reaccionar como debió haber reaccionado, y lo que terminó pasando es que se perdió toda una generación de startups alemanas, que ninguna de ellas alcanzó a sobrevivir, y con eso no es baladí, digamos, no es irrelevante la consecuencia. La consecuencia es que quienes dominan actualmente el mercado de tecnología no son compañías alemanas ni europeas, digamos, sino son Google, Facebook, Apple, compañías todas que estaban en el mercado americano, que fueron también golpeadas, pero que estaban en un entorno, un ecosistema que fue capaz de resistir mucho mejor la crisis. Y para eso han habido bastantes medidas de apoyo que son, por una parte, de financiamiento directo, pero también para atacar otros aspectos de la vida de una compañía que se ven afectados por la crisis. Por ejemplo, lo que en Alemania se llama Kurzarbeit, ¿no? Que en Chile es algo parecido a la ley de protección del empleo, en que fondos públicos son destinados a financiar la permanencia de las relaciones de trabajo, en aquellos casos en que las empresas no pueden seguir pagando sueldos, por ejemplo. Eh, Otros temas, en Alemania, por ejemplo, hay fondos para asesoría en materia de COVID. Hay también medidas en materia de insolvencia,
lo peor que le puede pasar a una compañía en Alemania, bueno, estas son cifras que hemos mirado ahora, es que lo que se llama el cash runway, ¿no? Que es la liquidez, el efectivo que la compañía tiene en caja, que duraba, que cuando vino la crisis o a propósito de la crisis, va a durar 3 o 4 meses más, ¿no? Y lo que pasa una vez que se acaba el efectivo es que la compañía se ve en la obligación de declarar su propia quiebra. Entre otras cosas, el gobierno alemán ha dictado medidas para que la obligación que tienen las compañías de declarar su propia quiebra se posponga hasta por lo menos septiembre de este año. Hasta fines de septiembre está pospuesto eso, se está evaluando si se pospone aún más, ¿no? Lo que todo el mundo supone es que una vez que esa medida se levante, va a venir una ola de insolvencias en que se va a terminar de decantar lo que ya está bastante movido. Eso, medidas tributarias también, ¿no? Eh, hay suspensiones sí, suspensiones del pago del impuesto corporativo, del pago del IVA, muy importantemente. Cuando hay deuda, esas deudas, aunque estén devengadas, también se suspende su cobro. Hay incluso la posibilidad de suspender el pago, pero esto con bastantes excepciones, el pago, por ejemplo, respecto de las cotizaciones a la seguridad social, que es un tema bastante delicado, que solo se permite en los casos en que la compañía realmente está pasando por una crisis de liquidez y que se espera que la compañía supere la crisis de liquidez dentro de un plazo relativamente corto. Esos son los temas que estamos viendo actualmente en el mercado. Y creemos que desde el punto de vista jurídico hay bastante que hacer. Eh, Nuestra sugerencia para los innovadores, la gente de las startups, es que se hagan asesorar bien, digamos, ¿no? Que entiendan un poco, que se tomen el tiempo de entender en el universo, en la maraña de distintos instrumentos de financiamiento, instrumentos de apoyo que hay, gubernamentales, semigubernamentales, privados, cuál es el que más les convendría, digamos, porque muchas veces el remedio sale más caro que la enfermedad. Claro. Y en esta época de crisis, hay harta gente de buena voluntad, pero también anda, por supuesto, también harta gente que está solamente buscando aprovecharse de la crisis. Así que ese es un poco el takeaway, ¿no? Mirar bien, con calma. Yo sé que las crisis, por supuesto, generan mucha incertidumbre y mucha ansiedad, pero lo importante es mantener la cabeza fría, revisar lo que uno tiene, digamos, revisar internamente la organización, revisar los contratos que uno ha firmado, muy relevante, quizás vamos a hablar de eso en un momento, eh, y tratar de diseñar o de adaptar más bien, ¿no? Porque la startup, la innovación siempre tiene un business plan y una idea de cómo la compañía puede ser sustentable en el mediano, corto y largo plazo. Ese plan, por supuesto, tiene que ser ahora adaptado a las nuevas circunstancias, ¿no? Pero ¿quién mejor que un innovador que está acostumbrado a meterle tiempo a su plan, a su business plan, digamos, a adaptarlo, a presentarlo, digamos, a tratar de vender y a convencer? ¿Qué mejor que él para adaptarse a una crisis, digamos? Y por eso creo yo, en el principio y en el largo plazo, eh, el mercado del venture capital y en general la innovación y la startup se van a recuperar. Sí, ahí bien corto, ya nos quedan 10 minutos. Yo creo que los problemas que hemos identificado son básicamente dos. Si uno los piensa, son dos problemas bastante básicos, ¿ah? Pero a veces la globalización y sus efectos está tan entretejido que nadie fue capaz de verlo de antemano. El primero es, ¿a quién? Es la pregunta que se hacen, ¿a quién le estoy finalmente comprando esto? ¿No? Porque las cadenas de suministro de multinivel son tales que a veces yo tengo un vendedor que está fronteando la operación en Italia, pero ese vendedor a la vez o tiene una fábrica en China y la fábrica en China a su vez tiene supply desde Indonesia, etcétera. Por lo tanto, ya es difícil identificar de dónde, ahora es difícil hasta antes de la crisis del corona, de dónde venía el elemento crítico, el supply crítico de mi cadena, ¿no? Y quién lo estaba produciendo finalmente, independiente de a quién le esté yo comprando. Y esa opacidad, digamos, se va a empezar a despejar, ¿no? Las cadenas de suministro deberían empezar a ser cada vez más transparentes. Eh, las compañías están muy conscientes de la necesidad de tener esto al dedillo, digamos, ¿no? Una información crítica que tengo que manejar desde ya y por supuesto esto va a cambiar en el futuro, digamos. Y si es que se hace necesario o no, por supuesto que se hace necesario tener alternativas, digamos, de aquellos
lugares de producción o regiones de producción de los elementos críticos en lo que estoy produciendo, ¿no? Ese es el primer tema. Y el segundo tema, quizás aún más básico, es, bueno, estoy comprando, pero ¿bajo qué reglas estoy comprando? Y eso es un tema que nos pega mucho, digamos, en la asesoría legal, ¿no?